Buenos compañeros, hoy les vamos a hablar de los efectos clínicos de la fototerapia dinámica adjunta a pulido y alisado radicular en tratamiento de periodontitis crónica en fumadores. Una revisión sistemática realizada por el grupo llamado los Porfiromonas, integrados por estas personas que aparecen aquí. Introducción. Uno de los factores de riesgo para el desarrollo de la periodontitis es el hábito de fumar. El cigarro genera una alteración de la respuesta inmune, altera la vascularización y la capacidad de reparación. Gran parte de la literatura ha indicado que los fumadores afectados con la periodontitis responden de manera menos favorable al tratamiento periodontal. Por eso, los objetivos de nuestra revisión es evaluar los efectos que produciría el uso de las terapias fotodinámicas con el pulido y alisado radicular en pacientes fumadores con periodontitis crónica y además analizar la evidencia disponible en las diferentes bases de datos de Internet. En cuanto a la pregunta PICR, en pacientes fumadores con periodontitis crónica, el uso de fototerapia en conjunto a pulido y alisado radicular SRP muestra mayores ganancias de nivel de inserción clínico y profundidad de sondaje menores en comparación a tratamiento basado únicamente en pulido y alisado radicular. Por eso que para responder nuestra pregunta buscamos en las diferentes bases de datos de Internet. De un total de 47 artículos encontrados, 24 eran duplicados y solo 4 artículos cumplieron los criterios de inclusión y fueron seleccionados para nuestro estudio. En los 4 artículos se ocupa NIC y a profundidad de sondaje como parámetros primarios de evaluación, los que fueron considerados para esta revisión sistemática. A su vez, 2 artículos consideraron además parámetros microbiológicos y bioquímicos. En cuanto al paper 1, el estudio de Teodoro et al. 2018 arrojó como resultados que ambos grupos, el experimental como el control, obtuvieron una reducción de la profundidad de sondaje y ganancia de NIC. Sin embargo, en el análisis de subgrupos no se produjo ninguna mejora significativa en los parámetros clínicos en el grupo tratado con fototerapia dinámica en comparación a terapias. En el estudio de Queiroz et al., el grupo que se trató con pulido radicular mostró una reducción de profundidad de sondaje y ganancia de NIC a las 12 semanas. A su vez, el grupo experimental que fue tratado con terapia de SRP y con terapia láser con fotosensibilizador presentó una reducción en profundidad de sondaje y de NIC. En la investigación de Pamuk et al. Se señala que todos los parámetros clínicos mostraron reducciones estadísticamente significativas entre el día 1 y el día 30 en ambos grupos. Sin embargo, las reducciones en los parámetros clínicos no variaron significativamente entre los grupos de SRP más terapia láser y solo SRP entre fumadores y no fumadores. El estudio de Caxiniga et al. Mostró en su único grupo experimental sometido a terapia láser una reducción de 1,8 milímetros de profundidad de sondaje. De este modo se precisa que después de 6 meses todos los parámetros clínicos mostraban una mejoría. Y dentro de los estudios principales de los estudios seleccionados, tenemos que en Teodoro et al. Se divide en sacos moderados y profundos y se ve una reducción significativa y una ganancia de NIC. Bien significativa, pero no entre grupo experimental y grupo control. Y en el resto de los estudios más o menos se repite, excepto el de Caxiniga. Bueno, en conclusiones de los papers, todo lo anteriormente especificado se puede decir que los 4 estudios analizados exponen que, si bien todos los parámetros clínicos evidenciaron reducciones, estas no variaron significativamente entre los grupos tratados con terapia láser y los tratados con solo SRP, tanto en pacientes sanos y en fumadores. En cuanto a la discusión, tenemos que existe poca evidencia disponible en cuanto a nuestra pregunta de investigación, por lo cual es complejo encontrar un estudio que abarque todas las variables consideradas para esta revisión. Y además que en los estudios que se realizó terapia láser en conjunto con instrumentación mecánica, por lo cual no es posible distinguir qué tanta implicancia tiene la terapia láser por sí sola. La metodología utilizada en la terapia fotodinámica fue diferente en cada estudio. Por ejemplo, el referente a la cantidad de veces que se realizó, el tiempo que se pusieron los sitios etc. Por lo cual no hay un consenso claro en cómo realizar la terapia fotodinámica, los tiempos, la cantidad de calibración del instrumento para que sea efectiva. En cuanto a NIC, el estudio de Caxiniga, como no se informó del NIC ni la pérdida
radiográfica de cortical y hueso alveolar no podemos determinar a ciencia cierta la severidad de las periodontitis tratadas, pero según las profundidades de sondajes, todas corresponderían a periodontitis leves. En cuanto a la condición de fumadores y alertas médicas, el estudio PAMUK et al. Bajo ningún método se corroboró la condición de fumadores, alerta médica importante en la modificación de la enfermedad periodontal y condición objetivo de nuestra revisión sistemática. Lo mismo ocurre en el estudio de Cassiniga et al., donde 33 pacientes, solo 6 dicen tener hábitos tabáquicos. En cuanto al análisis de búsqueda, a pesar de los resultados desfavorables en esta revisión respecto a parámetros clínicos, se producen reducciones de moléculas relacionadas con la inflamación a corto plazo luego del tratamiento periodontal. Y creemos que al proponer un protocolo único, se evidenciarían parámetros clínicos con resultados significativos comparables. Aunque cabe destacar que la mayoría de los estudios, las profundidades de sondaje y NIC mejoraron luego del tratamiento, al comparar los grupos control y experimentales post-tratamiento, no hubo diferencias realmente significativas. Y esta terapia no ha mostrado mayor utilidad como coadyuvante de la terapia tradicional. Bueno, y esta es nuestra bibliografía puesta en formato Vancouver. Y eso